primera vez, viene con cierto tiempo y porque además se debate en el mundo, y es la famosa reducción de la jornada laboral, ¿no? ¿De qué manera sostener una reducción de jornada laboral sin afectar el salario? Si tiene que ir de la mano sí o sí de la productividad. ¿La economía puede sostener eso? También va de la mano este análisis, este diálogo con el sistema jubilatorio, la seguridad social. Porque sí es verdad que vivimos en un mundo, esto lo planteaba Somaruga hoy en una entrevista muy interesante en 970 Noticias. Los grandes desafíos del mercado laboral tienen que ver con la tecnificación, con la sustitución de trabajo humano y demás. Cada vez va a haber menos personas aportando al BPS, ¿no? Por lo tanto, la viabilidad o la sustentabilidad a largo plazo del propio sistema, si no empiezan a tributar, llamarle robots, llamarle tecnología, o, como propone directamente el PIT-CNT, un impuesto a las empresas o al 1% más rico o a lo que sea, no se va a sostener. El tema es si se pueden sostener las dos cosas, un sistema jubilatorio de seguridad social y una economía cambiando estas históricas reglas de juego. Vamos a escuchar lo que decía, es breve, un segmento de la crónica de Telemundo del ministro de Trabajo sobre estos temas. Nuestro gobierno apuesta fervientemente al diálogo y a la negociación, a respetar y elaborar leyes laborales en consonancia con nuestra cultura y las normas de la OIT, al tiempo que insistiremos en fortalecer los ámbitos tripartitos de dirección para ser capaces de liderar debates ineludibles como la reducción del tiempo de trabajo, mejorar la productividad, apostar a la formación y la capacitación laboral, entre otras. Hoy, luego de 40 años ininterrumpidos de democracia, nuestro país es más desigual y los desafíos son enormes. Hay que seguir generando las condiciones para el desarrollo productivo, la defensa de la industria y de la producción, salir de la situación de los salarios y jubilaciones sumergidas. Son muchas las demandas y hay sectores que no pueden esperar. ¿Cuántas horas estarías dispuesta a trabajar? ¿Cuál sería tu ideal de horas de trabajo, Patricia? Me hace una pregunta difícil. No sé si hay un ideal de horas de trabajo. Creo que venía pensando ahora cuando vos hablabas, bueno, hablamos como del mercado de trabajo y hay muchos mercados de trabajo también, ¿no? Porque hay... Es el desafío intrínseco del planteo. No, y porque siempre el complejo es que cuando uno se imagina, ¿no? En general cuando empezamos a discutir y hablamos de las horas de trabajo y la gente que trabaja, todos tenemos adentro de la cabeza y pensamos en un trabajo, ¿no? Porque tu cabeza formatea, uno, claro. claro, a un trabajo y en realidad eso cambia muchísimo según las ramas de actividad. Entonces ahí me parece que hay, y ahí en el desagregar hay muchas cosas interesantes y vos planteabas alguna de ellas. Para mí, una de las cosas a discutir es el dilema de los algoritmos, digamos, ¿no? Que España, por ejemplo, ha legislado mucho sobre eso. Es decir, bueno, ¿cuánto pagan de seguridad social los algoritmos, ¿no? En definitiva, de lo que produce la tecnología, en qué medida eso también genera renta para la seguridad social, porque si no, empieza a ser poco sostenible y ahí hay todo un debate y una discusión. Después también hay una discusión sobre la vida el tiempo de vida de las personas, que yo sé que siempre ese es el que ¿no? el que genera más polémica porque hay gente que, para mí, en esto no quiero decir dos tipos de personas, pero hay una cosa media de distintas personas de las que dicen, no, yo sin trabajar no puedo, no sé qué, y los otros que plantean, bueno, yo qué sé, hay muchas otras cosas para hacer en el tiempo que uno no está trabajando, está produciendo. ¿Puedo agregar una pregunta a todo esto que planteás? Sí. Que nunca nos la hacemos y tratemos de ser bien honestos. Es muy válido preguntarnos cuántas horas de trabajo querés trabajar en pos de calidad de vida. Pero también hay otra pregunta. ¿Cuántas horas estás dispuesto a trabajar más para ganar más dinero? Como si ganar más dinero no fuese también algo que está en nuestra propia naturaleza. Para la necesidad o el extra que quieras. ¿A qué voy con esto? Porque podemos pelear por una reducción de jornada laboral, que además hay realidades y ramas de actividad que a muerte la necesitarían. Pero capaz que si vos estás en esa rama y lográs trabajar menos horas, te sobra tiempo,
Y por esa cuestión más humana, llámale ambición natural, llámale lo que quieras. En ese tiempo que ibas a sumarte o tirarte la calidad de vida arriba, decir, no, mejor voy a agarrar otro trabajito porque entonces voy a tener más plata. Bueno, pero ¿qué querés hacer con tu tiempo? Porque esa es la conversación. ¿Qué querés hacer con tu tiempo vos? De tu vida, porque el tiempo es tu vida. Está bueno, pero no está metida en este diálogo. Por eso, ¿qué haces con el Por tiempo eso digo de tu de vida? traerlo. Bueno, hay gente que quiere trabajar en el tiempo de su vida. A mí, yo tengo otras cosas, no sé, a mí me gustan hacer otras cosas, militar, arreglar las plantas, estar con mi familia. Tengo millones de cosas para hacer. Pero se parte de la base como que todo el mundo quisiera lo mismo. ¿O no? Bueno, pero capaz que un poco es decir, bueno, vos tendrías que tener... Vamos a hablar del mundo ideal, porque también de los ideales se puede imaginar. Es decir, vos tenés un trabajo de 30 horas que te permite vivir, pagar tus cuentas, pagar el alquiler. Ese sería el ideal. Ahí ya estamos lejísimos, porque nosotros en este país estamos difícil... Es difícil decir que todas las personas tienen un salario con el que pueden pagar sus cuentas. Ese es el primer planteo. ¿No? Hay mucha gente que no paga sus cuentas con su trabajo. Y después decir, bueno, ¿qué es vivir un poco más, un poco mejor o un poco, no? Porque ahí también hay rango. ¿Cuánto es suficiente, no? La famosa pregunta. No hay suficiente. El dilema de acumular también, pero en un momento vos decís, bueno, yo no preciso más, no sé, como... ¿Cuánto más precisás? Esa para mí es una discusión política que es interesante. Y también en relación al tiempo. Yo qué sé, los que tenemos hijos, al tiempo de la crianza, al tiempo, todo el tiempo que te lleva el resto de la vida. Que es para mí lo valioso. No porque no valore trabajar, a mí yo trabajo, me gusta mucho trabajar, todo bien, pero... La verdad, en esto de... No es que iría todos los días. Hay días en que me levanto y no iría. No es que... Claro, porque también hay que poner eso en discusión. Bueno, no, hay cosas indiscutibles. Hay que ir a trabajar. Hay que ir a trabajar. Y vamos a trabajar, pero ¿por qué vamos a trabajar todos los días? Porque precisamos trabajar, está bien. ¿Tendríamos otra cosa para hacer? Sí, yo haría otras cosas también. Porque hay actividad... Bueno, lo que pasa es que, claro, ahí estamos viendo solo desde la perspectiva del trabajador. Pero el que te contrata... Necesita que la cosa funcione todos los días. Por eso yo siempre voy a pensar de la... Si sos empresario es otra cosa. Pepe... Bueno, me estaba fijando a qué hora empecé a trabajar esta mañana, lo tengo acá en el celular, 5:45 mandé el primer mensaje al grupo de trabajo de la radio, así que me considero trabajando a esa hora. Estaría en este momento cumpliendo mis 9 horas de trabajo. Técnicamente, en posición de trabajo... Estás haciendo plata, Pepe, estás haciendo plata. Un montón. ¿Querés te preste? Un montón. Pero, a ver, ahí vamos al tema técnico, ¿no? Primero, no se está hablando de reducción de la jornada laboral, se está hablando de reducción de las horas de trabajo. Lo discutimos acá con el ex ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que fue uno de los primeros que del gobierno de la administración anterior planteó este tema y dijo, es necesario plantearlo, se discute en el mundo y es necesario también atarlo a la productividad. No podemos hablar de este tema si no lo atamos al tema de la productividad. Bueno, tendríamos que comenzar a ver qué entendemos por productividad, cuántas horas es la que se está pensando en bajar. La ley de 1915 de las 8 horas, bueno, planteó ese tema, pasaron 110 años, capaz que es momento de revisarlo. Por otra parte, se está hablando de bajar 48 a 40, y ahí yo también me pregunto, bueno, esas 8 horas de diferencia, que fundamentalmente es la gente que trabaja los sábados, ¿no? Las 6 horas a la semana por 8 horas, son esas 48 horas laborales, capaz que le estaría también dejando ingresar al mercado laboral a un montón de gente que hoy no tiene trabajo y trabajaría ese sábado, o sea, 4 sábados al mes, esas 8 horas, y le permitiría, por ejemplo, estar de nuevo en el mercado laboral. Ahora hay que ver quién, sin bajar el salario de quienes pasan de 48 a 40, está dispuesto a pagar por esas 32 horas al mes más que les está quedando, ¿no? Entonces, ahí tenemos un tema de la economía. O en condiciones. O en condiciones. En un país donde, además, recordemos que el 90% de la fuerza empresarial son pymes. No es que son multinacionales que podrían tener una espalda como para hacer el 2x1, ¿no? O sea, estaba fijando... cubrir el jornal largo con 2 personas distintas. Claro. Me estaba fijando en la región, los 4 integrantes del Mercosur, los 4 miembros plenos, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, trabajamos la misma cantidad de horas semanales. Tengo entendido que México está por la reducción semanal, Chile también lo hizo y se hablaba en España también por estas horas de una reducción también de 32 horas y media, creo que era la reducción de horas. Es un tema que está sobre la mesa, es delicado, tiene que ver con la economía, tiene que ver con nuestra vida cotidiana también. No es de fácil solución, me parece que es un tema para debatir, no para sacarle, digamos, no para enfrentarlo, sino al contrario,
trabajarlo, debatirlo, no creo que sea fácil. Ayer el ministro de Trabajo tenía una posición, el presidente tenía otra, claramente. Así que bueno, que me parece que ni siquiera dentro de la interna del propio gobierno esto está definido, ¿no? Bien. Sí, perdón, Eduardo. No, yo estoy de acuerdo con Pepe, pero le quiero poner otro encare. Desde esta perspectiva, en vez de pensar en términos del trabajo, y asociado con lo que decía Pepe y por lo que hacía referencia también Mieres, la asociación del tema jornada de trabajo con productividad, ponerlo del otro lado, del lado de cómo se mejora la productividad y por dónde se mejora la productividad y qué papel tiene la ciencia y tecnología para mejorar la productividad. Entonces, en vez de preguntarnos cómo reducir la jornada de trabajo, es decir, ¿qué hacemos con la mejora de la productividad generada por la ciencia y tecnología? ¿Quién se apropia de esa mayor productividad? ¿Eso es mayor productividad o mayor rentabilidad? No. Pero son cosas muy diferentes. Claro, pero mayor productividad implica mayor rentabilidad. Mayor productividad y rentabilidad. Pueden seguir teniendo la misma producción. No, pero acá aumentamos. Pero mayor renta, porque pagan menos aportes al BPS. También. Bueno, no, eso puede pasar, pero por eso que la discusión hay que pasarlo también a cómo juega la ciencia y la tecnología. Porque justamente, tú decías que son la mayoría de las empresas son pymes, pero las encuestas de innovación... No lo digo yo, perdón. No, lo dice la realidad. Sí, casi el 90%. Claro, pero la realidad muestra que, contando las encuestas de innovación sobre empresas de servicio y empresas industriales, el 85% no generaron ningún cambio de innovativo en el marco de los últimos 3 años de la encuesta. Quiere decir que no generaron ni incorporaron bienes de capital, o sea, maquinarias, etcétera, no generaron formación de recursos humanos, no generaron investigación y desarrollo, se mantuvieron igual. Y es un porcentaje demasiado bajo comparativamente con los países que hacemos referencia, de esta realidad uruguaya. Y ese porcentaje, tan baja capacidad innovativa de las empresas, viene en descenso incluso, porque en las encuestas que se empezaron a hacer en el año del 2000, andaban en 24-25% y bajamos al 15%, que es la última encuesta que se hizo durante se dieron resultados a principios del 2024. Okay, pero está analizado el tipo de empresa que puede plantearse el desafío de incorporar tecnología, innovar en productividad desde la tecnología. Ver rubros que... No, pero claro que sí, porque justamente, supongamos, si incorporamos ciencia y tecnología, digamos, si incorporamos software para mejorar la productividad de la empresa, ahí hay posibilidad de recortar el tiempo sin modificar la renta. Depende, porque antes del software había una persona haciendo números. No, por eso, pero digo, menos horas de trabajo humano y la tecnología desplaza ese trabajo humano. Sí. Entonces, eso puede significar que trabaje menos la persona que estaba vinculado a eso sin que se haya modificado la renta. Y el tema pero al final del día, el trabajo que está haciendo el software, por llamarlo de una manera, no está aportando nada. Pero ese es otro plano. Pero tenemos que integrarlo todo. Bueno, sí, pero es otro plano. Pero por eso digo, también puede llegar al planteo del PIT-CNT que dice que la empresa aporten por porcentaje de la renta más allá de no tener, que fue lo que se dijeron ayer. ¿Con eso vos estás de acuerdo? No. Y yo en principio, general, pero es un planteo muy genérico como para analizarlo. Yo lo que pienso es el otro encare, es decir, el encare. Empecemos a discutir con el tema del trabajo, el tema del desarrollo tecnológico y los avances tecnológicos en el mundo del trabajo y cómo los réditos que da el avance tecnológico, en qué se distribuye. ¿Se podrá incluir en eso, en los apropiadores de ese plus, en que los trabajadores trabajen menos, habiéndose aumentado la productividad? Esa es la pregunta que me parece que hay que hacerse. Con esto que mencionaba Edgardo de las empresas en los últimos años que han incorporado algún tipo de innovación, yo creo que también es parte de la discusión y sobre todo con los números que ponen arriba de la mesa el 90% de las pymes. Si todas las empresas... Primero, si estamos de acuerdo con que la incorporación de tecnología es positivo para el desarrollo productivo del país, que
o más allá, capaz la pregunta no es ni si es positivo o negativo, es una realidad que llegó para quedarse, cómo la trabajamos. Ahora, entiendo que no todas las empresas tienen la capacidad económica para incorporarlo, que quizá puede ser una ventaja para lo que tú estás mencionando, pero antes de evaluar si saca un provecho económico o no, bueno, hay muchas que ni siquiera lo pueden implementar porque no tienen la capacidad económica y el respaldo para poder hacer ese tipo de inversiones. Quizá puede ser un foco ahí del Estado. Está bien lo que tú dices, pero Fernanda, también eso es parte de la política de desarrollo. Bueno, por eso ahí va. Que se plantea como política pública. Ahí va. Capaz que ahí hay un enfoque de política pública en la cual el Estado, estratégicamente, podés ver toda la cadena productiva y aportar en ese sentido a las pymes en el aporte y en la incorporación a la tecnología. Y obviamente estoy de acuerdo también con lo que mencionaba Pepe en esto de... Creo que el mensaje que, bueno, según lo que estuve leyendo, lo que se plantea es no vamos por una ley general, y eso me parece una buena noticia muy pragmática en esto de los resultados. Yo creo que el tema de la reducción de la jornada laboral, de la productividad, todo lo que está puesto arriba de la mesa, más que la necesidad de diálogo, tiene la necesidad de la negociación. Sí. Tenemos ramas en las cuales han sido exitosas, como ha sido la bebida hace muchos años en este sentido, y lo veo con buenos ojos la idea de llevarlo a las negociaciones colectivas rubro a rubro, pero siempre también haciendo hincapié y poniéndole el ojo a las particularidades de cada uno. Es imposible tener un criterio general para este tema para todos los rubros laborales. Digo, me parecería que obviamente siempre para nadie es negocio que esto genere cierres o pérdidas de puestos de empleo. O sea, siempre en tanto y en cuanto pueda ser obviamente sostenible para que todas esas fuentes de trabajo se sigan manteniendo. ¿Quién no querría eso? Pero obviamente el talante tiene que ser la negociación. Vamos a ver qué respondía, entre otros, el propio presidente a las declaraciones del 1 de mayo, no solo Orsi, sino otros líderes políticos. ¿Cómo reaccionaron a las reivindicaciones, reclamos o propuestas en general del PIT-CNT? A ver. Libreta en mano, Yamandú Orsi siguió los 3 discursos del acto del 1 de mayo. El presidente tomó nota de los planteos. Algunos le sorprendieron y a otros se los esperaba. ¿Compartiré o no? Depende, pero lo bueno es la frontalidad. Aquello de que con libertad ni se ofende ni se teme. Fueron planteos muy jugados que tendrán su devolución y veremos en el marco del diálogo social en una parte, pero también en esa convocatoria que el propio PIT-CNT nos hizo de iniciar un diálogo por el desarrollo nacional. Una propuesta del PIT-CNT es llevar a 40 horas semanales la carga laboral de los trabajadores. Orsi dijo que esta iniciativa tendría que estar ligada a la productividad, un asunto que tiene que estar sobre la mesa al discutir el tema. Si yo te digo que sí, factible o no factible, es una respuesta muy fácil, pero que no tiene mucho sustento. Hay que analizar, es lo deseable. Ahora, para eso tenemos que no lesionar la productividad o no afectar la economía en su conjunto. Orsi recordó que desde hace varios años va al acto del 1 de mayo. Dijo que, como presidente, piensa seguir haciéndolo. Joaquín. Bueno, en primer lugar, me parece súper interesante el debate, sobre todo porque hay como 2 posibles planteos. Uno vinculado a la reducción pragmática de la jornada laboral, sí o no, que plantea el PIT-CNT, y también poder poner en foco un poco para qué trabajamos, ¿no? Si trabajamos para vivir, vivimos para trabajar, y esto es un poco más filosófico, pero que también hace la cuestión desde dónde nosotros vamos a construir de cara a la relación de vida y calidad de nuestra vida. Entonces yo creo que estamos en un momento de la historia donde la tecnología nos permite poder poner justamente todo eso al servicio de democratizar en favor de la calidad de vida de los trabajadores, de la gente que vive en sociedad. Eso como más a nivel filosófico. Después que el PIT-CNT, en la responsabilidad que le caracteriza al movimiento sindical uruguayo, no hace ninguna propuesta al barrer, ni dice vamos a intentar aplicar la ley de jornada laboral de esta manera. No, lo que están planteando... ¿Lo del impuesto a las empresas no es medio al barrer? ¿En la proclama al menos? No, es una propuesta. Siempre está el talante de negociación en el PIT-CNT. De hecho, la primera vez que se pone en los últimos años es el 1 de mayo del 2023, en el acto, en la proclama del 1 de mayo del 2023, que lo plantea
plantea Abdala, si no estoy mal, justamente tender hacia la reducción de la jornada laboral. No, eso sí, yo te preguntaba en específico, por vos decís, no dijeron nada al barrer. Bueno, el planteo, no sé si no fue Luján que lo hizo, de, por ejemplo, vinculado a la financiación del sistema de seguridad social, de las jubilaciones, un impuesto a las empresas. Bueno, eso es cierto que es una propuesta capaz no es barrer, es aspiradora robot. Hay experiencias. Sí, bueno. Con los cajeros automáticos en el Banco República tuvo esa experiencia, por ejemplo, y funcionó bien. Sí, yo lo que creo es que lo que intenta posicionar, primero el PIT-CNT en la cadena nacional, que después de 5 años volvió a tener el PIT-CNT, Marcelo Abdala plantea la importancia de la negociación en estos términos, de llegar a un acuerdo, de no dejar a nadie fuera de esta discusión, y me parece que son debates profundos que tiene que darse la sociedad en cuanto quiere mejorar la calidad del acceso al empleo, a empleo de calidad, de tener una vida digna y de calidad, y eso implica un montón de cosas. Y sí tiene que ver con la jornada laboral. Yo estoy convencido que hay ramas empresariales, ramas de empresas, de trabajadores que trabajan mucho más de 48 incluso, ¿no? Entonces, tender a la reducción de la jornada laboral, por lo menos de los que cumplen más de 40 horas, me parece que es una prioridad que hay que poner en agenda, y creo que nadie pone en cuestión la pérdida de la productividad. Ahí hay un acuerdo, diría yo, bastante generalizado. En los documentos que establece el Cuesta Duarte del PIT-CNT, que son un montón desde hace años, la OIT, el gobierno, entonces me parece que, bueno, obviamente las cámaras empresariales, entonces me parece que estamos en un buen punto como para poder esto que decía sentarse Fernanda, a conversar. Sentarse a conversar, negociar, definir. Buena estrategia. Exactamente. Ordenado. Pablo, estimado, ¿cuántas horas semanales trabaja usted? Yo trabajo todas las horas que sean necesarias trabajar. Yo trabajo por dinero, así que trabajo todas las horas que sean necesarias trabajar. A ver, el discurso del PIT-CNT de ayer fue muy llamativo, ¿no? Y está bien, lógicamente, reducir la jornada laboral, eso. ¿Para llamativo? No, llamativo en el sentido que es muy atractivo, que es algo que lógicamente arenga a las masas, está claro, ¿no? Reducir la jornada de trabajo con la misma remuneración, ¿quién no lo va a querer? Yo quisiera trabajar 20 horas y cobrar el doble. Lamentablemente no se puede. Pero además, si vos le sumás el tema de la reducción de la jornada laboral, con la misma remuneración, y además querés impuestos a las empresas, está complicado, ¿no? Esa mixtura que se trata de hacer es complicado. Por supuesto que esto no puede ser por ley. Hoy hablaba Pepe en México, sí creo que ya por el mes de noviembre del año pasado se hizo una propuesta de reducir a 48 a 40, yo no sé si está aprobada todavía, pero está en eso. Pero a ver, vamos a entendernos y a sincerarnos también, ¿no? Porque esto hay que sincerarse un poco. Todas las ramas no son iguales, ya lo hemos dicho acá. ¿Está claro? Hay algunas ramas, de hecho, por ejemplo, para decir algo, en la salud, ayer había un decreto del año 97, si mal recuerdo, en cual se estipula que tienen que trabajar 36 horas semanales. Los de policlínicas, etc. ¿Pero por qué es este fundamento? Sí, pero las enfermeras están trabajando mucho para que más, descansen y puedan brindar un servicio acorde a la función que están cumpliendo, que es una función sensible, ¿no?, en la salud. ¿Qué es lo que termina sucediendo y sucede? Hacen 6 horas en un lado y se van 6 horas en el otro. Esa es la realidad. No estoy descubriendo nada. Pero se intentó reducir la jornada laboral, de hecho se hizo. Pero en definitiva, es peor el remedio que la enfermedad. Porque en definitiva lo que estoy haciendo es sobrecargando, o yo lo que hago como trabajador, me sobrecargo para poder tener, que es muy válido, más ingresos, pero claramente la atención no va a ser la misma si trabajo 6 que si trabajo 12. Eso es por un lado, ¿no? Eso por un lado. Se habla de que en otros países claramente la reducción de la jornada laboral se da. Por supuesto que sí. Pero estamos hablando, por ejemplo, no sé, 40 horas de memoria, Italia, Japón, Rusia. Nosotros no somos Italia, no somos Japón y no somos Rusia. Eso es una realidad. Se habla por allí en Alemania, creo que va de 37 a 40, una cosa así. En Bélgica son 38 horas. Tampoco somos Alemania y somos Bélgica. Y eso es una realidad también. ¿Quién me asegura a mí? Bueno, yo estoy de acuerdo con la reducción, pero ¿quién me asegura a mí, vamos a entendernos, quién me asegura a mí que la persona que justamente en ese rubro, ¿verdad?, se pueda acceder a la reducción de la jornada de trabajo, se esfuerce más en rendir para mantener la productividad? Ahí está la pregunta, ahí está el tema. Porque si después yo tengo una norma que indica que en determinado rubro se puede reducir la jornada laboral, ¿cómo aseguro, nuevamente, que la productividad que tenga, después que tengo la norma, porque después si tenés que hacer más son horas extras, voy a tener la misma productividad, rendimiento
ganancia, llamalo como te guste. ¿Cómo lo aseguró? Ahí está el ABC del tema. Para que hubo una cara que puso Pata que no... No, que me parece un error centrarlo en las personas. Como que el problema, o sea... La reducción de los trabajos en las personas, no es en yo lo que te estoy diciendo es otra cosa. Lo que vos decís es, bueno, las personas deberían trabajar más para producir mejor y en realidad lo mismo. O vos decís, bueno, si vos trabajás menos, deberías tener un tiempo de trabajo más productivo y vos lo centrás en la persona. Y a mí me parece que tiene que ver con la propuesta de productividad que tienen las empresas. O sea, y ahí un poco la discusión, ahí voy más a lo que decía Fernanda, decir, bueno, no, tiene que haber inversión en infraestructura y política pública para invertir en que vos mejores tu capacidad de producir. ¿Para qué? Para poder producir mejor. No podés dejar en manos a los trabajadores o considerar que son los trabajadores los que tienen que ser más eficientes para producir. Vos decís que la empresa tiene que invertir en más tecnología a los efectos de facilitar la tarea. No precisamente, porque a veces quizá no pueden todas las empresas. Yo te voy a decir una cosa. Que es un bueno, hecho pero objetivo. Ahí la infraestructura es con préstamo para mí, ¿no? Ahora que estamos discutiendo. Yo te voy a decir un dato que es un hecho objetivo. No, todo viene del mismo lado, estamos hablando de todo el mismo lado. Y el mismo lado es finito también. Hoy lo decía Victoria, el 90% de acá son pymes, ¿está claro? Y eso estamos todos de acuerdo. Perfecto. El año pasado, de las 190.000 pymes que habían, cerraron 7.500, 7.400 y pico de pymes. El anterior, en el 23, cerraron 25.000 pymes. Pero sería bueno ver si cierran y dónde va el capital, ¿viste? ¿Pero qué capital va a ir, Patricia? No hay ningún capital, cierra porque son pequeñas empresas que no pueden con la carga tributaria del Estado. ¿Pero eso es un propuesto o es una...? No, pero estamos planteando una falsa dicotomía que es... Pero pará, no. Pero vos le pedís a una pyme... No te estoy diciendo que lo que vos plantees sea falso. Yo lo que digo es que hay una falsa dicotomía en dónde va a estar la responsabilidad de la productividad, si en la empresa, en el trabajador. Por eso es necesario un espacio amplio de negociación que establezca reglas claras, que vengan en el marco del desarrollo productivo del país, que tenga una estrategia de desarrollo país industrial en cuanto a su seguridad social. No es que lo podemos resolver en 5 minutos y pensando que solamente cuando hacemos una reducción de la jornada laboral, lo que vamos a hacer es afectar la productividad. Preparando hoy el programa, leía una nota de Fernando Isabela en el Instituto de Economía de Facultad de Ciencias Económicas que decía que la productividad en el Uruguay se ha duplicado desde el retorno de la democracia hasta el momento y, sin embargo, los salarios no. Los salarios han aumentado un 44% en términos generales, en términos promediales. Y el momento en que la relación productividad-salario fue donde se mantuvo fue entre el 2005 y el 2019. Datos según la encuesta continua de hogares. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad la productividad ha aumentado y sin embargo seguimos teniendo problemas estructurales de salario, de empleabilidad, de alcance a la jornada laboral. Entonces es un problema... Bueno, ahí donde aparece la palabra rentabilidad. Sí, pero también... Una rentabilidad que además ni siquiera podés atarla demasiado a la productividad porque no hay... no todas las empresas muestran los números. Entonces es un diálogo que a veces tiene sus muros, ¿no? Está bien, vos podés... como tantas cosas se tiene que resolver a la uruguaya. Yo creo que Pablo tiene un punto ahí. Francia redujo la jornada laboral en el año 99, o sea, hace un montón que ya redujo la jornada laboral. Ahora, el avance tecnológico, la inversión en materia de productividad por parte de las empresas es incomparable. Y por otra parte, el asalariado, el trabajador, tiene necesidades básicas satisfechas y por lo tanto, cuando se le reduce la jornada laboral, no está pensando en buscar otro trabajo, está pensando en ir a disfrutar de ese tiempo libre. Entonces, tenemos que tener una mirada muy uruguaya. La mirada de Europa creo que puede servir para tomarla como un ejemplo, pero trasladarlo directamente es exactamente otro mundo. Es otro mundo, es otra cosa, es diferente. Lamentablemente vemos acá en el país, a ver, la industria automotriz, ¿cómo está? Destrozada. Esa es una realidad. Ni hablar de la industria láctea, ¿no? Que tiene 1000 complicaciones también. Es otra cosa, pero también. Es otra cosa, pero también. Entonces, yo entiendo, está bien, la propuesta está fantástica y todo lo demás. Ahora, es medio un saludo a la bandera, porque en realidad es un saludo a la bandera. Queremos bajarla, está perfecto. ¿Quién no va a querer trabajar menos? Ahora, ¿se puede implementar? ¿Tenemos la capacidad o las empresas tienen la capacidad de poder implementar tecnología para poder reducir la jornada y mantener la productividad? El Estado tiene posibilidad. Es lo que tenemos que hacer, ¿eh? Claro. Yo creo que eso se va a ver en la ronda de consejo de salario. Ahora, ahí se va a ver si es algo declarativo o si hay un... Tiene la posibilidad. De uno, por favor. El secretario dijo que no va a ser tema del Consejo Salario. No, va a ser Consejo Dijo que va a ser Superior Tripartito. del Consejo Tripartito, como una discusión más global, porque es una discusión de política de desarrollo, creo que es lo que hay que hacer. Es decir, bueno, uno decir, este es el norte.
¿Cómo lo instrumentamos y cómo partimos de esto? ¿Cómo se vincula la política de desarrollo tecnológico de ciencia y tecnología para dar soporte en esa dirección? ¿Cómo logramos de que las pymes puedan incorporar, mejorar tecnológicamente cuando no tienen espalda para cubrirlo? Pero de repente hay cosas, por ejemplo, no ha habido demasiado desarrollo hasta el momento, pero puede haber políticas de fomento del uso del software mucho más promovido desde el propio Estado para la adopción de las pequeñas empresas. Es una discusión. O sea, es un tema que también se planteó ayer en el acto, el tema de la estrategia de desarrollo país. Totalmente. Entonces, si lo planteamos de esa manera, hay espacio para que esta temática sea parte de esa discusión. No como, por eso que no hay que discutirlo, me parece, como un tema de decir, son 48, son 44, son 40. No. El tema, de nuevo, si la política de desarrollo implica incorporación tecnológica que genera cambios en las posibilidades de mantenerla o generar mayor productividad de tal manera de que el usufructo de lo que de ese avance, donde se reparte, bueno, ahí entramos en otro plano que me parece que es la discusión muy verde todavía, ¿no? Bueno, pero justamente me parece que por ahí pasa. Porque cuando uno escucha... Cuando vos haces un anuncio, decís, estamos evaluando la posibilidad de... El anuncio lo hace el PIT-CNT y está bien. Está bien, digo. El anuncio que hace... Que no es la primera vez que lo hace. Bueno, que lo hace... No había puesto el tema arriba de la mesa. Los empresarios dicen ayer en las encuestas que le hacen a partir de este tema, dicen, no, ese tema no se puede discutir porque afectaría la competitividad. Yo le pregunto a la Cámara de Industria, a los voceros de la Cámara de Industria, a los presidentes, me he cansado durante años de ver en qué momento del tema de ciencia y tecnología ellos definen a una propuesta de cómo promover por parte de la Cámara de Industria un avance tecnológico para modificar esta realidad de baja inversión de ciencia y tecnología por parte de las empresas. Nunca lo escuché hasta ahora que eso fuera... Bien, pero ahí tenés el tema de que la gran mayoría de las empresas tal vez no tengan la espalda para la inversión inicial que supone lo que tú planteas. No, porque no es así, porque no es así? Pero que no es necesariamente así, esa es la excusa. O sea, la única ¿Qué es lo que no es así? De decir que es un tema que no tiene espalda para incorporar. No, porque su concepción de rentabilidad y de competitividad se basa ideológicamente en pensar en que los salarios o el tipo de cambio son los elementos que afectan exclusivamente la competitividad. No, pero de verdad hay un montón de empresas que hoy en Uruguay no están en condiciones de hacer ese tipo de Habrá un montón de empresas y por lo tanto hay que discutir también el modelo de desarrollo desde el punto de vista de los sectores que tienen condiciones de desarrollo en el país, en este mundo globalizado, y cuáles tienen limitantes de poder desarrollar. Yo comparto, pero mirá que son contadas con contadas de una mano. Las empresas que están en condiciones de invertir en lo que te estás refiriendo. Que yo eso lo comparto, pero son contadas. Exacto. Yo no le puedo pedir acá al bar de la esquina del canal que incorpore tecnología. Ni le puedo pedir acá al almacén que incorpore tecnología. Ni a la ferretería que incorpore determinado tipo de tecnología para aumentar la productividad. Porque no les da. Porque no les da el número. No es pedir, ¿Qué estamos hablando? No te da el número. Pero a ver. Es proponer. Está bien. Es tal avanzar. es así. Pero tal es así. Además, que es un hecho objetivo. La exigencia siempre es para el mismo lado. Los capitales, te hacen un número, te pasan raya, y si no te dan el número van para enfrente. Claro. Es así de sencillo, lamentablemente es así de sencillo. Pasó hace poco, ¿no? Con esta compañía japonesa. Sí y ni. ¿Cómo que no? Sí y ni. ¿Pero cómo que no? Porque hay ciertas condiciones de estabilidad, de producción, de inversión, de infraestructura, no es solo eso. Preguntale si tenés pérdida, Pata, no es sostenían el tiempo. Bueno, pará que estabilidad y estoy pensando en la... Si los números no te dan sistemáticamente, te vas. En nuestras cocardas, que es la famosa seguridad jurídica para... Sí, pero con seguridad jurídica no se pagan las cuentas. Imagínate leyendo los titulares. Proponen en Uruguay un nuevo impuesto a las empresas. No, igual quiero decir una cosa. Eso igual se lo llevan. Otro. Lo de los impuestos a las empresas, porque hay discusiones distintas. Primero que está la discusión del impuesto mínimo global. La OCDE. Que es la aplicación del impuesto mínimo global que está discutiendo la OCDE, que es, amigos, si ustedes facturan en el mundo, en algún lado tienen que pagar impuestos. Eso es mundial. Algo que nos parece bien. Eso es mundial. Y que podría hacerse ya. Acá en Uruguay se puede hacer ya. Por eso, este año lo hay que podemos hacer hacerlo. ahora. Esa discusión hay que instalarla, hay que ver el mecanismo, hay que ver la forma, pero eso hay que hacerlo, ¿no?
corres el riesgo de que se te vayan capitales, ¿no? Está bien, pero ¿a dónde van a ir? Porque ahora... En algún lugar van a tener que pagar, o sea, no es un tema de a dónde van. Te va a dar lo mismo. Por eso. Y esa discusión es una discusión que va en contra de la concentración, que es parte del problema, ¿no? Que son, cuando decimos los empresarios, no estamos hablando que todas las empresas es lo mismo. No. Es cierto que no es lo mismo el panadero de la esquina o la gente del bar o la gente que emprende que los grandes capitales que tienen que pagar impuestos. Los grandes capitales tienen que pagar impuestos para la seguridad social, sí. Por supuesto que sí. Entonces, y esa discusión sobre la aplicación de tecnología. Yo pongo el ejemplo de lo del Banco República porque me parece que está bien. Cuando vos ponés, eso lo negoció EBU, cuando vos ponés cajeros automáticos que sacás el trabajo de los cajeros, obviamente va a haber mucho menos cajeros, estamos de acuerdo, papá. Bueno, eso tiene que aportar un margen de ganancia, tiene que aportar para la seguridad social. ¿Nos parece bien? Es una forma de hacer sostenible el sistema. Pero estás hablando del sistema bancario, es otra cosa. Por eso, bueno, pero estoy diciendo, cuando hablamos de todo, decimos, Por eso, bueno, hablemos de los grandes capitales, el sistema bancario, hablemos de todo eso. Después discutamos lo de las pymes, sí, son importantes en Uruguay, sí, tienen un impacto importante porque tienen grandes masas de salario, claro, sí, pero no solo. Pero está bien. No son las que concentran. No, pero es el 90%. Pero no son las que concentran. Cuando mirás dónde se concentra el capital, no se concentra ahí. Entonces es una cuestión filosófica. No, es una cuestión de amigos, ¿no? Si hay uno que se queda con lo de todos, no sé, ideológica. A lo que voy. No, de repente hay un 10% de las empresas que de repente sí pueden aplicar esa tecnología, reducir la jornada de trabajo, buscarle la solución. Pero capaz que son las que tienen más concentración Está bien, de plata. pero vos decís que son las que tienen más concentración de trabajadores. No. No, bueno, capaz que Entonces, no. Sí. ¿cómo implemento este sistema en el otro 90% que quizá no puedan tener inyección de tecnología, etcétera, etcétera, para poder reducir la jornada? Bien, simplemente eso, nada más. Y corres el riesgo, estamos todos de acuerdo con esto, ¿no? Que se baje. Sí, estamos de acuerdo. Esto estamos de acuerdo. El problema aquí es, o el tema es, ¿cómo lo implementás? Que sea sostenible. Claro, que sea sostenible. No, y también un sinceramiento en la mirada de las gremiales industriales que dicen, en realidad nosotros lo que queremos es que nuestros competidores, o sea, que nosotros trabajemos la misma cantidad de horas que trabajan nuestros competidores, pero la competitividad no se pierde por esas horas, se pierde porque es un país muy caro y básicamente somos poco competitivos porque tenemos una estructura muy cara, a diferencia de otros países. No se trata de trabajar 8 horas como trabaja nuestro principal competidor, se trata de tener costos que favorezcan que aún trabajando menos seamos tan productivos. Claro. Bien, ¿alguien más con alguna reflexión sobre estos temas? Bueno, muy bien. Veremos qué andamiaje, ¿no? Tienen todas estas propuestas. Va a llevar tiempo esto. Todo va a, de alguna manera, no quiero decir la palabra licuarse, pero trabajarse, ¿no? Estoy tratando de levantar la imagen. Sí, claro. En el famoso diálogo social, más allá No, pero de... no no importa, pero... Estrategia de desarrollo. Claro. En el marco de estrategia de desarrollo. Bien, pero sigue siendo dentro de todos esos temas a los que el Frente Amplio invita al diálogo, mucho más que a decidir per se políticas concretas, ¿no? Es una forma. Sí, no, pero ya se dijo que no se va a aplicar una ley, esto no es por ley, esto es inviable eso. Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos con este tema? Pata, me tiene preocupada. Sí. ¿Conociste el nuevo lavarropas Smart Inverter de Tuta? No, pero yo la ropa no la es máquina tan quiere. importante para mí, pero está La de muy bien. cocina No quiere lo conozco. Yo te voy a decir. Me gustaría Y ponerlo por pará. esto de la tecnología de prender el lavarropa de acá. Yo te voy a Está decir nada una mal, cosa. me parece. Escuchá bien lo que te voy a decir.